Vamos a empezar. Este es el cuarto encuentro en la biblioteca, el cuarto café en la biblioteca, que este año es una nueva serie que hemos iniciado dentro del Festival Lea. Estamos encantados de que estéis hoy aquí. Yo, si me vais a permitir, como estamos de luto nacional, hay 3 días de luto nacional en Grecia, como sabéis, si podemos un minuto ponernos de pie y estar unos segundos, un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Yo creo que es un signo de respeto hacia esta tragedia que ha pasado. Pero bueno, lo importante ahora volvemos a nuestro trabajo, que es el que estamos haciendo, que además es perfectamente respetuoso con este hecho tremendo que ha sucedido, ¿no? Esto sí que es una fiesta, es la fiesta de la literatura, pero no es una fiesta de celebración excesiva, con lo cual nos sentimos cómodos siguiendo con nuestro trabajo del festival. Muchísima ilusión tener a Elena aquí. Soy una admiradora tuya silenciosa porque es la primera vez que nos encontramos, la primera vez que nos conocemos, pero te he seguido como poeta y tu novela me ha parecido preciosa, tu primera y única novela todavía, o seguro que estás tramando a lo mejor alguna. Igual ahora. No, una preciosa novela, realmente emocionantísima, que me ha gustado muchísimo. Bueno, os dejo en esta conversación con Juan Prieto y el profesor Lucena también, que nos va a moderar, yo creo, más o menos a ellos. Pues bienvenidos y bienvenidos a todos a la biblioteca, y os dejo totalmente a vuestro aire. A lo mejor después podéis plantear alguna pregunta también para que se convierta en algo un poco más interactivo, pero encantados de teneros aquí. Muchísimas gracias. En nombre del Festival Lea, Adriana seguro que aparece ahora en cualquier momento. Gracias. Gracias. Atena por sus palabras y bueno, gracias al Instituto Cervantes también, gracias a Adriana Martínez, al Festival Lea, por supuesto, y sobre todo gracias a todo el mundo que hace posible pues, el acto de ahora, al público, que ha sacrificado una horita y media de la peor hora del día en Atenas o en el Mediterráneo en general, que es la siesta, y gracias sobre todo a Elena Medel y a Juan María Prieto por estar aquí. Elena, bienvenida. Juanma, bienvenido. Bueno, los llamo de Elena y Juanma porque me siento a través de las lecturas que he hecho de ellos, sobre todo de Juanma, pero habrá también muchas lecturas futuras de Elena. Siento una gran familiaridad porque cultivan algo que es tan bello y tan necesario como es la poesía. No voy a hablar mucho. Ha dicho Pilar que voy a moderar, pero quiero no moderar, sino que darles la palabra directamente a ellos dos, que son los protagonistas. Pero el día de la inauguración del festival de este año, Theodoros Kalifatidis dijo que le preguntaron por qué escribía y contó una anécdota de su infancia muy cruda, y a partir de esa anécdota, existe el vídeo ya tiene el festival, le ha colgado ese vídeo de su charla, que lo recomiendo a quien no estuvo ahí en la inauguración, que lo vea, que lo oiga y que lo disfrute, con Juan Cruz, ¿no? Y habló de ese trauma y dijo que después de ese trauma tenía que escribir. Entonces yo creo que lo que ha pasado ahora, y conecto con lo que ha dicho Pilar de la tragedia de ayer, pues la poesía está para eso y para mucho más, ¿no? Está para expresarse y está para los momentos duros, y tanto duros como buenos del ser humano y de todo esto que vivimos. La poesía nunca puede dejar de estar ahí detrás y de todo y por delante de todo. Y ya llevamos 15 años del festival, muchos, y recuerdo al principio cuando tenía la suerte de participar y hablar de poetas, y recuerdo una charla sobre Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento, recuerdo una charla sobre Octavio Paz, sobre muchos poetas y muchos literatos en general, y
y me sentía solo en la mesa y veía que estoy muy solito aquí, pero hoy tengo la suerte de tener a dos personas y dos poetas y novelistas también, por parte, en el caso de Elena, y estoy muy orgulloso de tenerlo. Voy a darles la palabra y les voy a proponer que hagan una cosa que consistiría en presentarse uno a otro, o una a otro y otra a uno. Así que les paso la palabra. Elena, podría, no sé, ¿puedes presentar con Juanma? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Eduardo por la mano tendida, gracias al Festival Lea por la invitación, a Adriana y a todo el equipo, por supuesto muchísimas gracias al Instituto Cervantes en Atenas, a Pilar, a todo el equipo también, y gracias a quienes nos estáis acompañando en esta tarde. A mí me hace muchísima ilusión estar hoy conversando con Juan María Prieto, porque hay una amistad de hace ya mucho tiempo entre nosotros, pero sobre todo hay una relación de autor y editora de mucho tiempo ya, porque justo cuando estaba tomando algunas notas para la presentación me daba cuenta de que el primer libro de Juan María se publicó hace ya 12 años. Lo que implica que a esos 12 años desde Noctívago se suma un tiempo anterior de algunos poemas que van saliendo en antología, de ese trabajo previo a la publicación, y además es un autor con el que yo mantengo un diálogo continuo, muy constante. Hay otros poetas, yo trabajo también como editora, y hay otros poetas que de repente me lanzan ya la sorpresa. No hay libro acabado, aquí lo tienes adjunto, pero en el caso de Juanma el proceso es diferente. Juan me va contando, hay algo ya fraguándose, hay algo ya que está ahí, que se está forjando, tengo estas ideas, tengo estas intenciones. Entonces es un camino de escritura que yo como editora disfruto muchísimo, porque me permite aprender un montón, me permite aprender de todos los retos que se va planteando Juanma. Es un poeta muy ambicioso. El otro día estaba justo leyendo un artículo y mencionaban un aforismo de Juan Ramón Jiménez. Cuando alguien le preguntó en qué trabajaba, él respondió: estoy fundando un mundo, ando fundando un mundo. Me gustó muchísimo esa idea, y me gustó sobre todo muchísimo esa idea aplicada, por así decirlo, llevada a la escritura, al trabajo de Juan María Prieto. Él justo está en eso, lleva en eso toda su vida de poeta, ¿no? Él anda fundando un mundo. Parte, yo creo que de su formación, porque en su proceso creativo hay una conciencia, yo creo, muy fortísima de la filología, de todo lo que conlleva, ¿no? De ese análisis del lenguaje, de las formas, de la estructura, para qué sirven las palabras, también qué es lo que arrastran las palabras, que luego él amplió con otra segunda licenciatura en Humanidades, y ahí entra la filosofía, la historia, otros idiomas. En su poesía hay una raíz muy potente del pensamiento, también de la conciencia de que nuestro presente se forja con el tiempo del que venimos y abre en cierto modo el tiempo al que iremos. Y ese mundo que Juanma funda se inicia con un poemario, con Noctívago, que es un libro que se publicó en La Bella Varsovia, la editorial que yo dirijo, en 2011, y que es un libro de descubrimiento, o un libro de formación de la propia identidad. Y hay en él ya un rasgo muy poderoso y muy propio de la escritura de Juan María Prieto, y tiene que ver con esa tensión entre la reflexión sobre qué se quiere contar y sobre el lenguaje que se quiere utilizar, ¿no? Por lo tanto, en qué tradición ética, en qué tradición estética te quieres incluir. Y esa sincronía que en Noctívago nos presenta a un personaje, a una voz poética que recorre el mundo. No he traído un ejemplar, pero la cubierta es un hombre que corre. Es un hombre que corre, no sabemos si huye, no sabemos si va hacia, no sabemos si simplemente está caminando, está paseando, está corriendo y el paisaje le envuelve, pero hay un hombre que corre. Y esa voz poética va recorriendo el mundo, y es un mundo ajeno porque el propio se está descubriendo, se está fundando, y esta voz va viajando, va mirando y lo va contando también. Y ese mundo nuevo se cimenta en el poemario segundo, que se publica 8 años más tarde, la fundación de 2019, de nuevo en La Bella Varsovia,
Juanma es otro rasgo que admiro muchísimo de su actitud como escritor, es que los poemas llegan cuando tienen que llegar. No hay que cumplir un plazo, no hay una urgencia de escritura, no hay... Cuando el poema surge y cuando el proyecto se afianza, es cuando toca. No hay que forzar nada, ¿no? Como decía. Y frente a ese hombre que corre en la cubierta de Noctívago, la voz que se escucha en los poemas de la Fundación es la de alguien que ya ha encontrado un sitio. Ya ha encontrado un sitio, nos habla de ese proceso, es un libro que arraiga en la vida, porque la vida también, en cierto modo, también es la lectura. Y aquí regreso a la filología porque me parece que hay un pasadizo, ¿no? entre esa formación y entre la escritura de Juan María, ¿no? Buena parte de esta propuesta estética de la Fundación bebe de su tesis doctoral que él hizo sobre la recepción de la poesía de Góngora en la obra de los autores del grupo Cántico. Se publicó como en la editorial Cántico en el año 2021 con el título Alto Laurel, Incólume y Ruina. Y de la expresión más clara y más figurativa de Noctívagos, él pasa a una apuesta por el barroco, ¿no? Pues con ese desafío del lenguaje que es complejo, pero también es luminoso, ¿no? Casi siempre cuando pensamos en el barroco nos instalamos en la oscuridad y todo lo contrario, por lo menos creo yo. Parejo también al de ese desafío de la realidad, que es la madurez, el paso del tiempo, ya decía, la búsqueda de un lugar en muchos sentidos, que se va iniciando con ese caminante y se prolonga con el hombre que la Fundación ya tiene su casa propia. Y es una escritura realista de la realidad. Pablo García Baena, justo, del poeta del grupo Cántico, en una entrevista a él le preguntaban, bueno, tú, claro, que eres un poeta tan barroco, tan... pues con ese trabajo de lenguaje, etcétera, ¿cómo te acercas a lo que ocurre? Claro, él se quedó desconcertado y dijo, es que yo soy un poeta realista. Que cuando piensas en la escritura de García Baena o en la escritura de Juanma en la Fundación, piensas en todo menos en una escritura realista. Pero García Baena apuntilló, ¿no? O sea, digo un poco no es ni siquiera apostilló, sino que dio la puntilla porque era un gesto casi de rematar. Es que yo hablo del mundo, de la realidad tal como la veo. Es que yo la veo así. Me gustó mucho esa sencillez, ¿no? Es que yo la veo así. La realidad de la que habla Juanma en la Fundación es así, es que él la ve así, con esa complejidad, con ese reto de escritura. Es un libro de lo que sucede y es una escritura que está fundando un mundo. Y nadie dijo que fundar un mundo fuera una cosa sencilla o se hiciera a golpe a chasquido de dedos, ¿no? Lleva libros, lleva reflexión y él está en ello. Sé que está en ello además, literalmente, porque de vez en cuando me va contando que hay alguna idea, que hay poemas, etcétera. Y yo no pregunto mucho, pero a mí siempre me gusta saber. Entonces, no preguntas nunca porque no te fías. Porque no quiero yo aquí. Yo sé que es una cosa muy, muy, muy personal. Pero bueno, no sé si a lo mejor en algún momento va a surgir la pregunta o va a surgir la respuesta. Puede que sí. Elena, si quieres le pregunto yo así, ahora que no nos oye. ¿Pero cuándo vamos a hablar de Elena? Bueno, no, de mí no. Gracias, Elena. Una cosita, perdona, Juanma, hoy hemos tenido un taller de traducción con dos poemas de Juanma y el poema que pertenecía a la Fundación les parecía a los traductores griegos complicadísimo, muy complicado. Pues mira, la poesía griega Sí. Venían asustadísimos y al final el resultado ha sido lo que ha resumido Elena a través de su visión y la de Pablo García Baena. Pues al final no era tan complicado. Y era un poema de la Fundación que es un libro que tiene ese estigma, ¿no? Que puede asustar un poco al principio, pero si se entra con un poquito de cautela, como con todo, pero luego se deja uno llevar en la lectura, se termina comprendiendo y se termina conociendo Me ha dicho Juanma, es que estamos diciendo cosas muy íntimas mías. Y digo, no te preocupes que los traductores griegos diseccionan cada vez. No tocan no entran en el tema emocional, en la parte emocional tuya. No están pensando que estaba desnudo Juanma de pequeño, de bebé, encima de la cama tiritando. No lo han pensado, están traduciendo palabra por palabra. Gracias, Elena. Muchas gracias a los dos. He descubierto, gracias a la organización del Festival Lea y al grupo, a la familia del Instituto Cervantes
de abanico que realmente en Lea es también un hogar. Llevo aquí mucho tiempo y es tan hogar en Lea que prácticamente no he visto nada de Atenas. Lo cual es absolutamente preocupante. Es absolutamente preocupante porque el tiempo... ¿Perdón? Sí. Lo sé, espero también tener la tarjeta del hotel. Eso ahora os tenemos que comentar una Ahora cosa. comentan. No, bueno, muchísimas gracias de verdad por cómo están transcurriendo estos días y por propiciar este encuentro, que es un encuentro muy, muy especial. Es que precisamente porque este contexto no sea un contexto académico, que es algo que tanto odio, sino un contexto familiar donde vamos a hablar de literatura y encima acompañado de personas que tanto aprecio, pues voy a expresarme de esa manera. Presentar a Elena es mucho más complicado y más, podrán pensarlo, sabiendo que además es mi editora. Claro, es que a ver qué dices. Debo hacerlo bien. Verás tú el próximo. No, voy a tratar de... Últimamente cada vez que hago presentaciones tiendo de verdad al academicismo sin serlo. Entonces voy a contar una pequeña historia. Yo recuerdo cuando yo era un estudiante de filología que escuché por primera vez el nombre de Elena, que como podrán ver por mi decrepitud es más joven que yo. Y me la mencionaban mis compañeros de facultad y me hablaban de su poesía y del recibimiento del premio Andalucía Joven de Poesía, si no me equivoco, en el año 2002, ¿vale? Y bueno, suscitaron mi curiosidad. Elena y yo estamos aquí por pura casualidad, al igual que somos en Córdoba prácticamente vecinos o hemos sido vecinos por pura casualidad. Yo percibía el fenómeno de Elena y de mi primer bikini como algo absolutamente extraordinario, aunque tardé en darle una oportunidad precisamente por esa relación tan respetuosa que tengo con la poesía y a pesar del descaro que a lo mejor he podido mostrar en algún momento por mi profunda timidez. Y descubrí cuando abrí las páginas de mi primer bikini, en esa preciosa edición de Editorial DVD ya desaparecida, que era, no sé, que era una especie de epifanía en mi vida. Porque realmente, como también he escuchado por ahí, se trató de un acontecimiento absolutamente nuevo en el panorama poético español, ¿no? Cuando todavía la poesía joven no era lo más extendido, ¿no? Y tenemos ese fenómeno, ¿no? No creo que sea una suerte de edadismo, sino que será, pues bueno, esa intención, ¿no? De ver qué es lo que está por venir, también el fenómeno de las redes sociales, etcétera. Pues allá por el 2002 ya había una joven de 16 años en Córdoba que ganó un premio de semejante talla, ¿no? Y bueno, teníamos muy, muy cerca ese realismo sucio que tanto llamaba la atención y que había revolucionado también el panorama poético español a final del siglo pasado, ¿no? Entonces llegar con 16 años y pegar ese puñetazo en la mesa, pues a mí me resultó algo absolutamente extraordinario. Insisto, Elena era para mí una persona completamente desconocida, a pesar de que vivíamos muy muy cerca, lo hemos descubierto después. Como a 15 minutos igual es mucho. Menos, 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos, algo así. Eso en Córdoba no tiene mucho mérito, 10 minutos en Atenas... Y el ritmo de Córdoba es mucho, 15 minutos de Córdoba son como... Sí, absolutamente. Como 3 aquí, ¿no? Bueno, nuestro ritmo de entonces, yo creo que... Pues yo estaba en el instituto. Estaba en el instituto, sí. Me fui de Córdoba hace 17 años ya. O sea, yo duré poquito más. Pero sí, la casa de mis padres estaba a 10 minutos de la casa de los padres de Juanma. O sea que no fuimos al mismo instituto y tal, de milagro. El tono que estamos propiciando les parece adecuado, ¿no? Vamos a dialogar. Entonces descubrí... Ahora si miramos con la distancia, a lo mejor alguna vez lo podríamos hablar, o en público o en privado, mi primer bikini, podemos descubrir muchos matices, como en toda la literatura, que a lo mejor nos sorprenden, ¿no? Pero yo... sobre todo lo recibí, como digo, como algo absolutamente extraordinario, como una especie de... no libro iniciático ya por ser su primer libro, sino porque había
algo en ese momento que decir que iba a adquirir unas dimensiones que yo creo que luego también han recorrido su poesía en cierto modo, aunque va a haber diferencias luego con Tara, con Chatterton, etcétera, ¿no? Podría parecer simplemente la búsqueda de una adolescente, pero había una serenidad, una hondura y una sensibilidad absolutamente inauditas para lo que yo había visto. Y también en ese sentido, al menos de la literatura que yo empezaba a conocer anteriormente como estudiante y luego ya como filólogo en ciernes, una manera distinta de abordar la metáfora. Entre divertida, porque era la literatura de un adolescente. Nunca hemos hablado de mi primer bikini. Posiblemente no hemos hablado nunca. En realidad... Cuando, Tampoco, Elena, sí. Cuando habla de primer bikini, mi primer bikini, Juanma se refiere al bikini de Elena. Claro, mi primer libro salió en 2002, hace ya, claro, 21 años. Ya. Sí, pero es verdad que, claro, no nos ponemos, vamos a hablar de, cuando hablamos nosotros no, pero vamos a hablar de nuestras obras, vamos a hablar de nuestras obras, Sí, ¿no? sí. Salvo cuando se trata de hablar del poemario tuyo que vaya a salir y Claro. trabajar, etcétera, pero claro, no... Pero muchísimas hablamos preguntas. de la vida. Por eso, Claro. quizás cuando alguna de las preguntas que llevo 20 años guardándome, pues las comparto aquí con todos ustedes, ¿no? Y yo veía, pues sí, es verdad que había la frescura de una poeta adolescente, pero también como les digo, una hondura y una contundencia absolutamente inaudita. Absolutamente inaudita. Luego llega Tara. Yo a partir de Tara, aunque mi primer bikini me pareció absolutamente fascinante, a partir de Tara, y luego también analizando nuestras poéticas, que muchas veces hemos intentado ver en qué coinciden, veo precisamente la apertura a esa realidad. Veo muchísima coherencia entre sus libros. Evidentemente están escritos por la misma persona, pero también estarán de acuerdo conmigo en que a veces vemos virajes sorprendentes en la trayectoria de muchos autores que nos sorprenden, ¿no? Como cuando nuestro grupo preferido de música saca un disco y decimos, bueno, esta música no es la que hacían antes, a mí ya no me gusta, ¿no? Eso también pasa en poesía, pasa en novela, a veces de manera voluntaria, otras veces no tanto, ¿no? Hay una realidad, hay un desengaño en Tara, un color quizá un tanto más gris. Tenemos ya una veinteañera porque ese año ese libro se publica en el año 2006. Y bueno, empezamos ya a ver, por ejemplo, algo que se puso de moda mucho después, muchísimo después. Hay muchas poetas y muchos poetas que siempre han tratado de hacer una especie de una suerte de justicia genealógica. Y sobre todo, y de manera muy acertada, también con el auge del movimiento feminista, como un reconocimiento a la mujer, ¿no? Y Elena en ese libro tiene poemas absolutamente estremecedores, donde yo creo que ya inaugura una línea sin saberlo que realmente era algo que se convertiría quizás en generacional, porque ya con la distancia y ese final de la literatura del siglo XX, los millennials tienen algo nuevo que decir que a lo mejor a sus padres todavía no les tocaba decir. Y creo que en ese sentido Elena es absolutamente pionera. Es un libro menos luminoso, pero es quizá un libro más visceral, pero también de una profunda contundencia, ¿no? Yo recuerdo imágenes de Tara que no había visto en ningún autor, ni siquiera de autores que yo admiraba profundamente, algunos de la tradición. Hago un recorrido por Chatterton. No voy a hacer un recorrido por toda su obra, porque quiero dejar ya de hablar y empezar a establecer ese diálogo, pero quería con esta obra presentarle realmente quién es Elena en la literatura. Chatterton, si no me equivoco, es del 2014, perdón. Pues que ya hace tiempo de todo, ¿eh? Ahí vemos, sí, pasa demasiado rápido el tiempo. Ahí ya directamente sí tenemos bueno, como recordarán, recibió el premio Loewe a la creación, ¿no? El premio joven, ¿no? Y hay una búsqueda absolutamente anegada y feraz. Un libro quizás ya más de madurez, donde existen los sueños rotos, la incertidumbre. También hay una esperanza, pero el fracaso está muy latente.
un fracaso que muchas personas de nuestra generación también empezaron a analizar pasada ya la crisis de 2008, de la que tanto sabe este inigualable país. Y bueno, creo que existe esa línea hasta que, bueno, por supuesto luego tendremos algo inaudito absolutamente, que antes de cumplir 30 años, tu poesía reunida en Visor. Pero vamos a llegar a las maravillas, que después tendrán la oportunidad de ver en la presentación, si no me equivoco, en Public. En Public, sí. Sí, de la mano de Ifigenia, ¿no? De nuevo tenemos a una escritora inaugural. Saben que en 2018 la manifestación del 8M despertó muchas conciencias y suscitó una línea de pensamiento absolutamente firme y empoderada en favor de la lucha feminista, ¿no? La historia de estos tres personajes de las maravillas, libro que si no lo han leído ya, que seguramente lo habrán leído, les recomiendo que después se lancen enfervorecidos hacia esa zona de la sala y sean con él. Es un libro muy valiente. Es un libro que nos habla desde una perspectiva donde no se pierde esa conciencia de clase, donde está presente la precariedad, el sacrificio de esas figuras femeninas, por supuesto la importancia del dinero. Y bueno, así lo demuestra que ese libro con tanta repercusión, yo creo que va a ser un libro también con repercusión y con una línea muy clara en las próximas décadas. Pues creo que ya va por 15, ¿no? Traducido ya a 15 lenguas extranjeras, ¿no? Entonces yo con esta pequeña, por supuesto podrán ver por ahí la cantidad de premios que ha recibido Elena y también sus ensayos. Yo estoy deseando volver a leer su poesía, aunque aquí también hemos venido sobre todo a hablar de las maravillas. Pero también ella es muy crítica conmigo, al igual que yo con ella, con el tema de ¿cómo vas? ¿Cuánto tiempo llevas sin escribir poesía? Yo ya te respondo, no voy. Entonces, bueno, creo que sin duda la literatura de Elena es una literatura muy representativa de lo que viene siendo esta generación tan singular de los primeros autores de este siglo que ya va avanzando y presenta un vigor y una lucidez, yo creo que absolutamente extraordinario. Y ahora voy a hacer la presentación del que no es editado por Elena. No, en fin, no sé si Eduardo quiere empezar, gracias. Yo estoy a gustísimo escuchando y... Vamos a hablar de poéticas, vamos a hablar de qué, ¿por dónde empezamos? Yo estaba pensando que como estamos aquí en la biblioteca y hay tantos autores que están dentro, detrás de esa puerta, quería preguntarles a tanto a Elena como a Juanma, pedirles volver atrás en el tiempo y preguntarles sobre sus primeras lecturas, qué autores ahora que nos están escuchando dentro, en sus anaqueles, en sus requisitas, qué autores les marcaron a la hora de ir, qué autores o qué vivencias, qué experiencias, qué disposición vital los llevaron a escribir, ¿no? Y sobre todo qué autores. Pues bueno, sobre todo también ahora muchísimas gracias, Juanma, por la presentación tan generosa. Yo siempre cuento una historia breve, una anécdota minúscula, pero que para mí resume muy, o en cierto modo simboliza lo que ha sido después mi relación con los libros, de una forma y de otra, porque para mí hay un vínculo que es igual de poderoso como escritora, pero también como editora. Para mí es una parte fundamental de mi día a día y de mi relación con los libros. Yo nací en una familia que no era lectora. En casa de mis padres había muy poquitos libros. Prácticamente los 3-4 libros que se llevó mi madre a cuando se casó, que eran los libros que ella había leído en el instituto, y unos libros muy bien encuadernados, muy bonitos, que estaban en el salón, que eran pues los típicos libros de... Bueno, pues que además eso fue fundamental para mi educación como lectora, porque claro, cuando yo empecé a leer, tiré de ahí. Y dio la casualidad de que eran una colección de clásicos contemporáneos, en la que por ejemplo estaban... yo ahí leí El Astillero, creo que con 13 años, no me enteré de nada. Y tiempo después me reencontré con la novela y la disfruté muchísimo, pero era lo que tenía a mano, ¿no? Y por ejemplo, pues mi formación como adolescente,
se nutrió en gran parte de esos libros. Y si mis padres hubieran escogido otra que le hubiera parecido más bonita, a lo mejor mi formación habría sido literatura hispánica clásica y estaría hablando aquí de Quevedo con absoluto entusiasmo, que también podría, pero lo que sí había en casa de mi abuela eran revistas del corazón. Ella se compraba el Ola sobre todo, y a mí me gustaba mucho. Yo no sabía leer y me ponía a ojearla. Me gustaba el papel, me llamaban la atención las fotos. Ella siempre contaba eso, que a mí no me interesaba la tele, me ponían dibujos y yo ignoraba, pero tomaba la revista y me gustaba muchísimo, pero esto me quedaba muy, muy fascinada viendo las fotos, pasando las páginas, tocando el papel. Claro, yo al final he sido editora, entonces en cierto modo para mí ya estaba yo ahí pensando, oye, este papel para imprimir color mejor que este otro, ¿no? O que esta foto queda muy pixelada. Pero por ahí ellas vieron de repente, mi abuela tuvo una iluminación, pensó que me podía gustar leer y me enseñó a leer. Después hay otra historia familiar, etcétera, que tiene mucho que ver con la genealogía y con el hecho atípico de que bueno, pues mi conocimiento de la lectura y de la escritura venga de mi familia materna, pero bueno. Entonces empiezo por ahí, hay muy poquita literatura infantil, entonces pues, vamos prácticamente dependiendo de las recomendaciones de la dueña de la papelería del barrio, porque mi abuela iba y le preguntaba, oye, libros infantiles, y la mujer pues le daba lo que tenía, lo que consideraba, etcétera. Y ya en la adolescencia descubro la poesía de Lorca, que para mí es fundamental, porque ahí yo escribía pequeños cuentecitos, ahí empiezo a escribir poemas, como imitaciones absolutas, etcétera, y ya empiezo también de manera muy anárquica, gracias a la biblioteca de la Central, que está en el Alpargate, que está cerca de nuestro barrio. Bueno, pues gracias a esa biblioteca, que era una biblioteca abierta, no era estas bibliotecas que vas con el papelito y ya sabes un poco, vas sabiendo lo que quieres, sino que ahí, bueno, podías entrar, ojear y decir que te llevaba. Y gracias a esa biblioteca, pues yo descubro, pues, por ejemplo, a Silvia Plath, que para mí fue súper importante en mi formación. Parto de ahí y ya entonces empiezo a investigar por mi cuenta. Y otro nombre que para mí es esencial, que es Ángela Figuera y Merich, en cuanto a la poesía clara, el compromiso, etcétera. Y ya luego entran, pues, por ejemplo, pues, una novelista, bueno, iba a decir novelista, no, pero pues, para mí ha sido igual de importante toda la parte ensayística, Carmen Martín Gaite, Natalia Ginsburg, la escritora italiana, Annie Ernaux. Yo recuerdo que la descubrí casi en segundo de carrera, cuando todavía era bastante complicado encontrar sus libros en España, porque estaba muy poquito traducida. Son nombres que para mí han sido importantes, pero me van acompañando siempre, pero yo creo que en cada libro hay referencias diferentes. Lo que yo leía, por ejemplo, en Tara, el segundo libro de poemas, hay una para mí, claro, igual no es muy evidente, pero para mí era esencial toda la poesía medieval. De repente me empecé a leer, a nutrirme de ese imaginario, etcétera. Poesía medieval hispánica, ¿no? Y ya luego en otros libros he saltaba a otras lenguas, pero para mí esas un poco son las referencias que he tenido siempre cerca. No sé, en el caso de Juanma. Dos cositas, Juanma, perdona, pues nada, que el Ola no tenemos en la biblioteca. Pero sí tenemos el plan. Bueno, claro, yo a las 8 tengo las 8 presento el libro. Pero es curioso, Elena, porque has dicho el astillero y la biblioteca lleva el nombre de Juan Carlos Onetti. Por eso lo he comentado, porque me ha parecido curioso. Ahí claro, está ahí Onetti, está justo una cita del Pozo. Del Pozo, sí. Bueno. Pero claro, pero justo eso, yo recuerdo además que leía a Onetti, leía a Carson McCullers, es que además era una colección extrañísima, porque yo después con el tiempo, además yo me he apropiado de ella por motivos casi sentimentales, ¿no? Porque es como yo empecé a leer aquí, esto me lo llevo yo, y es muy caótica, porque de repente hay como nombres como, pues, no sé cuántas novelas de Cela, porque son los años 80, los años previos al Nobel, etcétera, pero de repente pues eso está Reloj sin manecillas, ¿no? Que no es un libro a lo mejor tan evidente en el canon en esa época, y yo lo leí ahí.
Entonces, bueno, pues por casualidad, porque a mis padres les pareció bonito. Y pues mira, menos mal que les pareció bonito poner esos libros en el salón y no a lo mejor, yo qué sé, platitos de cerámica o que podría haber sido otra opción. Igual ahora estaría en el Festival de Ceramistas en Atenas, pero no sé. No, voy a introducir un poco la nota de color. Estando en la biblioteca del Cervantes, literatura infantil y juvenil en España no deja de ser una mirada directa a la colección del Barco de Vapor. Sí, claro. Y yo creo que hay quizá... Tampoco tenía yo muchos libros por parte de mi familia, ¿no? Libros así generales en casa. Lo que pasa es que yo paso de Barco de Vapor y por supuesto de las primeras lecturas en el instituto que me remiten directamente al 27. Directamente al 27. Lorca, Cernuda y Salinas, fundamentalmente. Paso a un lugar muy singular de la Facultad de Filosofía y Letras, poetas filólogos, siento aburrirles, al que se le denomina el depósito. De cadáveres. Y por ahí va la cosa. Es decir, paso de los libros, ya saben ustedes, blanco, azul, naranja, rojo, por nivel en el Barco de Vapor, y de esa literatura que tanto me había impactado y que me había llevado ya a la escritura. Recuerdo un profesor en primero de bachillerato que trabajaba en el Diario de Córdoba y había propiciado también una publicación muy modesta que todos los miembros, todos los integrantes de la clase teníamos un poema para esa publicación. Primavera 98 se llamaba el libro. Y ahí se suscita, a partir de mi relación con el 27 y de ese pequeño impulso de ese profesor tan querido, un vínculo más profundo en el sentido de decidir, por supuesto, hacer filología hispánica como primera carrera, ¿no? El depósito era un espacio para la intimidad. Actualmente, por cierto, al depósito no baja nadie. Yo creo que los alumnos de filosofía y letras, no por miedo ni por ningún tipo de historia, sino porque está todo en la red. Entonces, yo le he mencionado a algún alumno de filosofía, a lo mejor que he tenido en práctica o alguien, bajas al depósito y como que miran como con cierto temor, ¿no? ¿Qué es el depósito? Y a mí me encantaba ese espacio. Perdona Juanma, no sé si habéis visto la película, a mí me recordaba el depósito, era mucho más sótano que... Sótano. Era sótano, y estaban todos los libros de la facultad, y me recordaba una escena de tesis de Amenábar. Todo así como muy blanco, luces muy frías y como... Soledad. Allí uno baja, pero de ahí no sale. O sale frío y con los pies por delante. O sale con muchos libros, ¿no? Y... Sí. Y así, puede salir porque no cabe por la Y así fue, así, no salí frío con los pies. Bueno, alguna vez sí pasamos frío allí, pero fue entonces cuando empecé una relación absolutamente enfervorecida con la literatura. Y recuerdo haber... El otro día hablamos de literatura hispanoamericana. Yo, por supuesto, desde Sor Juana a Juan Rulfo, a Octavio Paz, a Borges. Por supuesto, seguimos profundizando en el 27, pero luego vino, aunque siento recurrir al tópico cordobita, luego vino también el alumbramiento de Cántico, del grupo Cántico, que quizá fue decisivo. Ese mismo profesor, en primero de bachillerato, nos había llevado a una presentación de un poeta llamado Rafael Porlán, y nos encontramos allí al poeta y sobre todo dibujante, pintor de Cántico, Ginés Liébana, fallecido el año pasado. Y recuerdo que aquellos adolescentes que no sabían a dónde iban compraron el libro y se quedaron allí para que Ginés Liébana les diera un garabatillo para que hiciera algo, y años después hice mi investigación en Cántico. Entonces, bueno, podríamos definirlo con ese lema, ¿no? Del barco de vapor al depósito. De acuerdo. Elena Medel y Juan María Prieto son dos poetas que, como ya habéis comprendido, pues han sacado libros de poemas cada cierto tiempo. No son grandes editores, bueno, en el sentido de no publican cada año, cada 2 años, sino que publican cada 5 o 6 años. Y me gustaría preguntarles, yo eso lo admiro, sin haber abierto el libro de una persona que publica, o que sé que es un buen poeta o una buena poeta, y que veo que tarda un tiempo en publicar algo más. Es algo que me gusta, sin haber leído, sin haber entrado en el segundo libro. ¿Podríais hablarnos un poco de eso? ¿Esa conciencia? ¿Es el flujo natural de vuestra producción poética, de vuestra inspiración poética? Porque tenéis muchas cosas en común, pero creo que también es eso. Es un punto en común que tenéis ambos.
En mi caso, por ejemplo, pensaba antes que yo acabé Chatterton, que es el último libro que publiqué, justo en junio de 2013. Y no he vuelto a escribir nada más de ningún poema más. Entonces hace 10 años que... O sea, ahora se cumplen 10 años justo desde que dejé de escribir poesía. He intentado a lo mejor escribir algún borrador, o sea, algo que no me ha convencido. Y no he tirado más por ahí, no he tenido más intención. Y sí que alguna vez sí que he tenido ganas, pero no me ha salido. Es como si hubiera... Supongo cuando tú aprendes un idioma pero no lo practicas, lo vas olvidando. Pues a mí me ha pasado un poco eso en cierto modo. Quizá porque también a nivel laboral estoy en contacto continuo con la poesía. O sea, es que yo trabajo como editora de poesía, entonces paso tantas horas trabajando los poemas de otras personas, leyendo libros de poemas, etcétera, que cuando yo me centro o me siento a escribir algo mío propio, supongo que por ahí sale otra intención, ¿no? Que es la de la prosa, etcétera. Luego, también en mi caso tiene que ver con las circunstancias de vida y es que, claro, yo trabajo, digamos, tengo un trabajo con el que tengo que pagar mis facturas, etcétera, y yo escribo cuando puedo. Entonces, pues claro, si a lo mejor pudiera tener una rutina de todos los días, dedicar tantas horas, etcétera, pues a lo mejor sí que podría ser más prolífica, pero no, o sea, voy encajando la escritura de las novelas, de los ensayos, cuando voy pudiendo, cuando tengo un fin de semana o cuando arranco 2 o 3 horas, etcétera, me siento. Y luego también hay otra cuestión que para mí es muy importante, que es que cuando tú vas a publicar algo, se supone que pretendes que alguien invierta en ti o un dinero de que cuesta el libro o un tiempo y un esfuerzo que cuesta la lectura, que conlleva la lectura, y creo que tienes que intentar dar lo mejor posible, o sea, el mejor libro posible, que a esa persona le merezca la pena ese esfuerzo, ¿no? Y también y esa confianza que ha depositado en ti. Entonces, yo creo que no hay que publicarlo todo, creo. Como autora, en mi opinión, ¿no? En el caso de Las Maravillas, es la primera novela que publico, pero es la cuarta que escribo. Hay 3 antes. Pues hay 3 novelas que me han servido para ir haciendo camino, para ir aprendiendo cómo se escribe una novela, cómo se arma una trama, cómo se dibujan unos personajes. Pero claro, la gente no tiene por qué padecer mis pruebas. Quiero decir, las pruebas para mí, pero el ensayo-error no tiene por qué estar dándole la tabarra a una lectora o un lector en el anaquel, ¿no? Entonces, yo creo que no es... Muchas veces, ¿no? Ves libros que te preguntas, ¿y esto para qué? O sea, quiero decir, ¿para qué? Está genial y a mí me gusta muchísimo. Y yo hay muchísimo que escribo que no lo publico. ¿Por qué no? Pues porque no, porque a mí me sirve a nivel personal o me sirve para aprender cómo hacer algo o cómo no hacerlo. Esos son un poco los motivos, sí, ¿no? En mi caso, pero yo entiendo que en cada autor es diferente y también entiendo que hay autores que sí que publican con mayor asiduidad y que sí que mantienen un nivel alto. Entonces, bueno, en mi caso yo prefiero pocos libros, también porque es mi modo de relacionarme con la literatura. Es una forma solidaria también, de respeto hacia el autor, hacia el lector, ¿no? No también puede ser. No lo sé, no, o sea, yo... También es que es eso, también como lectora muchas veces me toca leer, o sea, leo libros o... Yo recuerdo hace muchos años algo que me pasó con un libro que no voy a mencionarlo, pero yo estaba en una situación un poco complicada, en ese momento no tenía trabajo, para mí ahorrar para comprar un libro era algo muy, muy difícil porque tenía muy poquitos ingresos y bueno, pues yo me nutría de bibliotecas, etcétera, siempre lo he hecho, pero en esa época era prácticamente mi lugar de encuentro de libros, ¿no? Y había un libro que estaba teniendo súper buenas reseñas, etcétera, y que todo el mundo hablaba muy bien y tal, y yo conseguí 20 euros para ese libro. Y error, porque cuando llevaba 20 páginas me di cuenta de que era un libro que me estaba pareciendo espantoso. Lo terminé de leer con todo el esfuerzo, me pareció muy previsible. En la página 40 ya sabía que era lo que iba a pasar al final, estaba muy, muy, muy enfadada. Y entonces pienso en que a lo mejor alguien en algún sitio está ahorrando para comprarse un libro
o un libro mío y resulta que el libro pues le parece justo lo que me pareció a mí aquel libro, ¿no? Y entonces yo incluso hasta me planteé devolverlo, porque yo quiero mis 20 euros para otro libro Estaba que en sí que periodo de pueda, garantía todavía. que sí que pueda, pero bueno, muchas veces pienso en esa situación, ¿no? En alguien que para quien a lo mejor comprar un libro es realmente un esfuerzo. Bueno, en mi caso se juntan varias situaciones. Para mí la poesía es una espada de Damocles constante, Elena lo sabe. No, yo no creo haber elegido escribir poesía. De hecho, creo que queda para nuestra privacidad el momento en el que yo compartí mi primer poema, ¿no? ¿Qué sucede? Que luego también analizando la situación, tampoco soy muy prolífico en el sentido de que trato de buscar el momento adecuado y nunca lo encuentro, pero luego lo analiza y en realidad también tiene que ver con una conciencia de clase. Así que soy muy pesado con esto, pero es verdad el tema de... y por supuesto yo por el momento solo tengo intención de escribir poesía. Bueno, también escribes ensayo y crítica literaria y... Bueno, que pero, a mí me parece que... pero a nivel creativo, ¿no? Como... Sí. Y creo que la superproducción a la que estamos sometidos, al menos en el mercado editorial español, está acabando con el género. Yo creo que la poesía española no goza de una salud ideal, en mi opinión, en mi humilde opinión, porque se están subvirtiendo, en cierto modo, la estela del canon. No sé cómo decirlo. Es decir, todo no es poesía, posiblemente ni siquiera mi humilde producción, ¿no? Hay determinados mínimos vinculados a la producción de la imagen, de la metáfora, al ritmo, que por mucho que las redes sociales hayan ayudado, estén contribuyendo, por supuesto, a la difusión, que afortunadamente, ¿no? Están haciendo que la poesía sea una moda donde la poesía está destruyendo la propia poesía. Es una humilde opinión que por supuesto no implica a nadie aquí, ni por supuesto a Cervantes. Y no sé, le tengo tanto respeto que yo mismo también me cuesta valorar muchas veces. También tengo muchos textos y no lo veo. Y aparte también se junta una cuestión que es que Elena sabe que yo siempre quiero hacer algo distinto. Porque creo que mi relación con la poesía tiene que ver con una búsqueda constante y una experimentación y bueno, también por una búsqueda personal que tiene que ver con la identidad y con el descubrimiento de la verdad que yo busco en este mundo, ¿no? Y eso no es fácil. Más allá de que, por supuesto, ayer creo que lo mencionaba, no sé si fue... Bueno, no sé exactamente quién fue, que evidentemente hay que tener en cuenta al lector, ¿no? Pero es una espada de Damocles. Yo soy el tópico, yo soy el meme del pánico a la hoja en blanco, absolutamente. Y cuando estoy ahí, pues es verdad que vivo un proceso de... Es como Apolo y Dionisos, ¿no? Yo cuando escribí La Fundación fue un proceso absolutamente de locura, posterior. Además estaba esperando acabar mi tesis doctoral para acabar el libro y aproveché ese impulso frenético de la investigación y de la creación y de la escritura para hacerlo prácticamente seguido. Y fue un proceso difícil, muy, 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 muy difícil. Porque aparte tenía muchas ganas de escribir este libro, pero era una apuesta que sabía que a lo mejor no iba a tener la repercusión que alguien podría esperar de mi siguiente libro, porque yo no lo pretendía, ¿no? En el sentido de la complejidad de la que hablaban antes, ¿no? No creo que sea un libro complejo, pero no era un libro comercial. Vengo a resumirle con un adjetivo muy mundano la propuesta, ¿no? Pero era un proceso personal, absolutamente personal y egoísta. La poesía es algo que nace en mi profundo egoísmo. Yo como tengo información privilegiada sobre la manera de plantear los libros que tiene Juanma, a mí hay un proceso del andamiaje un poco de los libros que me interesa un montón, que es el de la preescritura. Se lo leí el otro día a Maggie Smith, una escritora estadounidense. Ella lo mencionaba a propósito de un novelista, no recuerdo el nombre, y hablaba de ese proceso de preescritura, que es el momento en el que estás pensando qué es lo que quiero escribir, cómo lo quiero escribir, y empiezas a nutrirte de información, de documentación, a leer cómo lo han escrito otras personas, etcétera. Y a mí ese proceso, en tu caso, me parece súper interesante porque
porque es casi una escritura prolongada. Tú ya estás escribiendo en ese momento, por lo menos cuando estabas con la fundación, ¿no? Y es muy interesante ahí ver cómo, bueno, pues como también es creación esa toma de decisiones de quiero apostar por este lenguaje más barroco, quiero pasar de poemas más breves, que eran los poemas de los tríbagos, que eran casi como estampas, momentos capturados, a poemas que se van derramando página a página. Y a mí eso me parece súper interesante. Yo por lo menos lo disfrutaba mucho escuchándoselo y aprendía mucho, ¿no? de esa actitud ante la preescritura. Aparte, abordar la escritura, no se puede abordar la escritura de una única manera. Yo para construir este último libro, y me encantaría también escuchar su opinión, su experiencia, y también por supuesto Elena y Eduardo, me obsesioné con una cuestión posiblemente un poco atípica en la poesía actual, que es el ritmo. Una absoluta obsesión con el ritmo, con el oído. Me sucede ahora cuando escucho griego, que por supuesto, como podrán comprender, no hablo. Y a partir de ahí la escritura fluía, el poema río. Entonces, bueno, no sé, vamos a cambiar otra pregunta. Sí, no, Estamos entrando en un me bucle. llama la atención lo que ha dicho Elena sobre ese proceso previo, ¿no? Que es lo que luego realmente en el libro no se ve. El producto pero es el del libro, claro. Pero está ahí, está dentro, está latente en el libro y pertenece a toda una prehistoria del libro que supongo que el editor capta y que el buen lector también capta. Y detrás, ¿no? No es la lectura entre líneas, sino la lectura, como yo llamo, ante líneas. Antes de llegar a la línea hay un trabajo previo. No sé si andamos con mucho tiempo, pero yo querría pasarles el micrófono al... Llevamos una hora. No hay mucho, por ¿no? eso, llevamos ya una hora. Sí, Bueno, es que podríamos estar hasta mañana. Hay más gente, más actividades. Por cierto, Elena estará esta noche Sí, presento. en Public, que en español se llama Public. Pero bueno, son cosas que... Y ahí pues continúa el LEA y el festival y bueno, hay muchas más actividades. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, 5 o 10 minutos. Sí, yo creo que sí, ¿no? 15, 20, igual 25, ¿no? ¿Hace falta micrófono? No. Mira, en Las Maravillas, el hecho de que la abuela y la nieta son las dos protagonistas de la novela, Sí. no se conocen. A ver con los spoilers, ¿eh? Sí. Van a Nico. coincidir, pero no la he terminado todavía. Vale. El por qué lo iremos descubriendo leyendo la novela. Pero significa algo que la generación del franquismo, María, la generación posterior a la transición, Alicia, nacida a finales de los 80, no se conocen, y que la generación de la transición, Carmen, nacida en el 67, 68 creo, Sí. tiene menos importancia en el libro porque la descubrimos a través de su madre y de su hija. ¿Eso significa algo para...? Hay una cuestión en el libro que es inevitablemente está la muleta histórica, por así decirlo, ¿no? El libro busca contar la historia reciente, desde los últimos años de la dictadura al presente, a través de las vidas de estos tres personajes. Pero en la decisión de... Ahí ya digo, un personaje que es María, un personaje que es Alicia, que sus historias se van alternando, y hay un personaje que las engarza ambas, que es Carmen, cuya historia no se cuenta de manera directa, no tiene capítulos propios. Yo escribí toda esa trama, pero la eliminé, porque me parecía más interesante que quien estuviera leyendo completara. A mí me gustan mucho los libros abiertos. De hecho, cuando llegues al final, el final es muy abierto. Entonces, de manera que yo he oído 3 tipos de teorías, hasta 4 teorías. Yo sé lo que pasa en mi cabeza, pero no es vinculante, porque mi lectura es una más. Pero yo he oído 3, 4 teorías sobre el final. Me gustan mucho los libros abiertos para que cada cual... Pero yo creo que cuando tú estás leyendo, llegas a la lectura con tus prejuicios, con tus expectativas, con tus circunstancias. Hay días en los que encajan mejor porque tienes una actitud diferente. Hay días en los que a lo mejor no encajas tan bien en la lectura porque el cuerpo te pide otra cosa. Y me gustaba mucho ese personaje abierto,
si tú lees a Alicia desde el punto de vista o desde la historia contada cerca de María, es una víctima. Pero si la estás leyendo desde Alicia, es una villana. Y eso es lo que pasa también en la vida. A mí me interesa mucho el realismo, es la tradición que yo siento más cercana. O sea, que no había tanto un simbolismo basado en la historia, etcétera, en esa decisión, como una decisión más bien formal, ¿no? Que tuviera ese vacío para que quien esté leyendo pueda completarlo con lo que va cazando en la lectura, pero también con lo que va imaginándose. Era un poco esa intención. Nico, gracias. ¿Algo más? Yo me acuerdo que el primer libro que yo publiqué, mi editor era Pablo Mazo, al que seguramente conocéis. Sí. Y estaba entonces en salto de página. Y cuando me corrigió los cuentos que yo envié ahí, porque era el primer libro que escribía de ficción, y lo mandé, pues eso, por casualidad. Entonces, bueno, me empezó a hacer comentarios del libro, maravillosos, porque es un tipo excepcional. Y una de las cosas que me dijo fue... no expliques tanto, que no dais tantos hechos, ¿no? O sea, confía en la inteligencia del lector. El lector siempre tienes que pensar que es inteligente, ¿no? Y eso yo creo que en la literatura es importantísimo. Es decir, cuando comprendes que el escritor te está dejando a ti también una parte de la interpretación de la obra, ¿no? Y que tú metas ahí tus sentimientos, tu imaginación o lo que tú quieras, ¿no? Es una idea bonita. Pero te quería preguntar, Elena, sobre La Bella Varsovia. Sí. A mí me parece que es de esas historias del mundo editorial maravillosas, del mundo editorial español, que tendría que haber 10 Bellas Varsovias. Y que, bueno, ahora entiendo, está con... Hace 2 años que se integró la editorial en Anagrama. En Anagrama, o sea que ahora ya no es una editorial independiente. ¿Tú llevas con...? Es independiente, claro, porque hasta que Anagrama es independiente... Sí, claro, bueno, pero está... lo cual está muy bien. Sí, claro. No, pero te quería más bien preguntar, ¿no? Sobre... Bueno, yo sé de muchos que publican en La Bella Varsovia, muchos poetas amigos, pero ¿cuál es el criterio del catálogo? Me da la impresión de que no es un catálogo inmenso, que precisamente estás un poco en esta línea que habláis ahora, ¿no? De selección, de tranquilidad, de mirar con cuidado los libros. ¿Eso quiere decir que también a lo mejor está un poco cerrada para poetas nuevos, no, en españoles, latinoamericanos, traducciones también? ¿Tenéis algunas traducciones? Un poco que nos hables del catálogo. Sí, pues la editorial cumple el año que viene 20 años, que a mí, claro, yo me di cuenta hace unos meses porque estábamos como, bueno, cerrando, ya empezando a cerrar 2024, y dije, 20 años, claro, que me parece que en el panorama más poético es bastante difícil, porque hay muchos sellos que tienen una vida intensa, unos pocos años, y que bueno, pues por las circunstancias sobre todo hay una cuestión económica, y es que o estás resistiendo, compaginándolo con otros trabajos. O sea, yo, por ejemplo, desde hace 2 años que la editorial se integró en Anagrama como sello, ya digo, sello dependiente de una editorial independiente dentro de un gran grupo extranjero, etcétera. Pues yo compaginaba mi trabajo en la editorial con otros trabajos que eran los que realmente me permitían, pues ya digo, pagar el alquiler, etcétera. La editorial era un poco pues mi empeño personal, y surgió por una cuestión que yo iba a recitales, escuchaba poetas que a mí me gustaban muchísimo y que no estaban publicados, y sin embargo en las librerías leía libros que no me interesaban tanto. Y yo decía, oye, pues, ¿y esto por qué no se publica cuando esto realmente creo que sí que merece la pena? Y de una manera muy ingenua, porque no era consciente del trabajo que suponía una editorial, del esfuerzo económico que suponía una editorial, etcétera, pues dije, pues lo hago yo. Yo siempre he sido muy por desgracia, hacerlo yo, ¿no? Es como, pues esto lo hago yo. Y así me va también. Pero bueno, la editorial durante muchos años, además Juanma, pues prácticamente yo creo que desde el principio conoció el proyecto. La editorial se fue, bueno, pues fue sobreviviendo un poco como podía. Hubo una época que yo tenía menos dinero, pues sacaba mucho menos libros y plaquettes, que eran más baratas. Y ya cuando hace más o menos 10 años yo ya me planteé la opción de profesionalizarla mucho más, trabajar con una distribuidora, etcétera. Y ahí subí yo creo que a unos 12 libros al año, que
creo que es una cifra que bueno, permite acompañar los libros bien, acompañar las novedades y el fondo de catálogo, que para mí es fundamental. Que un libro siga vivo, aunque se haya publicado en el año. O sea, Noctívago se puede encontrar en librería. Es un libro de 2011 y si tú vas a una librería y no lo tienes, lo puedes pedir. O sea, existe ese libro 12 años después de publicarse. A mí eso es lo que me interesa, que alguien de repente llegue a la fundación y diga, ay, pues me ha gustado este libro, quiero leer lo que publicó antes el mismo autor, ¿no? O que de repente se encuentre con Noctívagos y salte a la fundación. Entonces, esa cifra, ha habido algún año que sí que hemos podido alcanzar algo más. Recuerdo, creo que 2019 nos fuimos a 19 títulos, que fue una salvajada, también porque empezamos una colección infantil que luego paramos. Y ahora vamos a estar este año van a ser 12 con 2 relanzamientos. O sea que en teoría son 14 en realidad. Y el año que viene parece que subimos a 15. Entonces, más o menos creo que es una cantidad controlada que permite cuidar los libros así, ¿no? Como decía, trabajar los textos, estar muy pendiente de todo el proceso, de que a lo mejor el autor pues diga, oye, miro mucho a Juanma porque él tiene también experiencia dentro del proyecto, pero al otro lado. Y por supuesto sí que para mí es muy importante publicar autores y autoras, no tanto libros sueltos. Yo siempre que viene alguien se lo digo, si tu idea es un libro y adiós, a lo mejor no es el sitio porque a mí me gusta que tú puedas escribir con la tranquilidad de que vas a tener un sitio. O sea, por ejemplo, Juanma, si él quiere, el próximo... yo pienso en autores, te le agradezco de antemano, pero a ver qué pasa. Yo pienso en autores como, y aparte la relevancia de autores como Berta García Fáez. Estoy pensando en Berta, estoy pensando en, qué sé yo, está también por ahí Unai Velasco, que tampoco es un autor muy prolífico, pero cuya poesía yo admiro profundamente, y la propia Luna Miguel. Pues Sara Herrera Peralta. Sara Herrera Peralta. Que llevo 3-4 libros suyos, ya sí, 4. Cuando hablabas de la Bella Varsovia en ese sentido, hay muchos ejemplos al respecto. Y hay también un punto en común, porque parece un catálogo en lo estético muy abierto, pero siempre hay una voluntad de una exigencia de lenguaje, que puede estar en una escritura como la de Berta García Fáez, que es más carsoniana, por ejemplo, por así decirlo, pero puede estar también en la escritura de Sara Herrera Peralta, ¿no? que es una escritura a lo mejor más clara, pero con un trabajo, por ejemplo, el poema como estampa, que es un trabajo muy de cortar y cortar y cortar, ¿no? Prácticamente. Yo me imagino a Sara casi con una navajita tallando el poema. Y entonces sí que hay una apertura a voces nuevas. De hecho, hay un premio que es el Ana Santos Payán, que se convoca cada 2 años, lo convocamos ahora en otoño, para proyectos de libro. O sea, ni siquiera para libros, sino para alguien que está planteando su primer libro con independencia de la edad. Puede ser alguien con 22 años y puede ser alguien con 54. Y el año que viene, por ejemplo, se incorpora, hay un autor que es el primer libro, una autora que es el segundo, pero que está contratado desde antes de estar publicada. Hay traducciones, tanto de otros idiomas como de otras lenguas del Estado. De hecho, por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía Joven del año pasado, el Iseiro de Ismael Ramos, salió prácticamente al mismo tiempo porque estaba contratado antes en castellano que en gallego. O sea, él encontró antes, o sea, él es autor de la editorial y la traducción se cerró antes prácticamente que el contrato con la editorial gallega. Entonces, bueno, sí que dentro de ese querer no crecer a costa de descuidar lo que hay, sino crecer con inteligencia y por lo menos con mesura, sí que está esa voluntad de ir abriéndose pero sobre todo de ir acompañando, eso de que un autor o una autora pueda escribir con esa calma de decir, he terminado el libro y ahora me tengo que poner a buscar un sitio, mandarlo, presentarme a premios. Yo creo que se escribe mejor con esa calma, ¿no? Creo, no sé. Es crear un espacio al final. Tenemos aquí a Nuria Barrios dentro del público, que es bueno, una de las grandes poetas de su generación. No sé si querías comentar algo o no. Bueno, más que preguntar, comentar. Felicitar a Elena. A Juanma me queda leerle, pero quería felicitar a Elena porque me parece admirable lo que ha hecho.
Sí. Muchas gracias. La editorial, el catálogo, yo creo que es un ejemplo de cómo la perseverancia y la calidad Extraordinario. Muchas gracias. tienen premio. Así que nada, Extraordinario. Sí, sí, no, y que Aquí digas- estoy. y que digas Calidad. ese lujo, ¿no? De decir, hay que darle al escritor la tranquilidad de que, Claro. de que tiene su libro, que está seguro de que lo va a poder publicar, que encima Claro. va a tener medios para sobrevivir, mientras eso verdaderamente es que es como es el paraíso, ¿no? Doy fe, ahora bromeamos porque lo ha dicho aquí, pero yo por ejemplo sé que tengo... Una es que la Bella Varsovia no es mi editorial, es mi casa. Sí. Ya, ya. Yo, Es que tú hablas de ella siempre como yo, casa. yo nací en la Bella Varsovia. Entonces, yo, por ejemplo, es verdad que por la confianza de Elena y en este caso también del grupo, sé que está ahí, ¿no? Pero la tranquilidad que da es absolutamente... Es que Juan me hablaba antes del estado de la poesía española, ¿no? Que yo creo que se están publicando libros excelentes, de verdad lo creo. Yo además leo, por trabajo tengo que leer muchísimo, porque tengo que ver qué es lo que están haciendo los otros, a ver si puedo rapiñar por ahí algo, etcétera. Y creo que se están publicando libros de verdad muy buenos, pero que no llegan a la mayoría de la gente, que yo los leo porque sé que porque es mi trabajo, porque tengo que estar buscándolo, pero que la gente no se entera de que existen y también veo que son libros muchas veces pues que a lo mejor digo, uy, este libro con un poquito de tiempo, a lo mejor de calma, de trabajo, tal, muchas veces yo los leo con el boli como haciendo la edición, porque claro, muchas veces dices que a lo mejor esta persona lo ha terminado corriendo porque acababa el plazo del premio. Y si se le pasa este año, tiene que esperar un año más y a lo mejor... Entonces, muchas veces, claro, escribimos los libros no que queremos, sino que podemos, en muchos sentidos. Y entonces, bueno, yo creo que eso a lo mejor tiene que ver con una relación casi de ida y vuelta con lo que decía Juanma, ¿no? Pero yo sí de verdad creo que este fin de semana, por ejemplo... Este domingo yo volví de la feria y hice una cosa que fue como entrar en una tienda de golosinas, que fue ponerme en la cama a leer por la tarde el domingo libros que había comprado. Y hubo alguno que dije yo, ay, otra pensando, los 10 euros esto, lo podía haber gastado en otra cosa. Los 20 euros, ¿no? Pero hubo 3 libros que me parecieron, además los dejé apartaditos, digo, para cuando vuelva a releerlos, porque me parecieron excelentes. Educación de una cortesana de Ani Galván, que está en Torremoza. Un libro, además, con una riqueza de plano, de ir tirando de hilos y decir la lectura de la búsqueda de una tradición que no es nada evidente, la construcción del poemario, tal. Los trabajos sin Hércules de Maite Gómez Molina en Hiperión, una voz súper comprometida, reflexionando sobre la precariedad, pero al mismo tiempo con una inteligencia y un dominio de la mitología, nada evidente, una vez más, nada evidente, ¿no? Como decía, esos 2 libros, por ejemplo, me han parecido fascinantes. Y después, por ejemplo, pues un nivel de traducciones, por ejemplo, también, cada vez más. O sea, pensaba, por ejemplo, en cómo la poesía griega se está traduciendo en España, pues por ejemplo Aurora Luque, Vicente Fernández, generaciones más jóvenes como Fruela Fernández, ¿no? No sé, yo sí que creo que se está publicando libros buenísimos. Los reales sitios de Juan de Salas, en Ultramarinos, que era el tercer libro que he disfrutado mucho. No sé, o sea, yo sí que creo que igual soy muy entusiasta, pero sí que creo que... Y son libros que no están... El fallo es que no están llegando. Y ahí sí que nos podemos tirar 2 horas más. Sí, y creo que, bueno, con esto ya igual vamos terminando. Que, bueno, pues nada, que gracias Muchas gracias. a Elena, gracias a Juanma, ha sido un gusto, ¿no? Compartir este momentito. Por suerte y por desgracia tenemos que parar. Larga vida al Lea, otros 15, ¿no? Sí. Y Adriana. Adriana ya alcanzó la inmortalidad. Adriana es inmortal. Larga vida al Lea, otros 15, de verdad. Además que el 15 es muy simbólico también en Colombia. Es que somos quinceañeros todos. Ah, claro, hay que hacer una fiesta. Claro, ¿y la fiesta cuándo es? Ha sido... Bueno, aquí no, que ya salió a bailar ayer, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues... Un poquito.
ideal sería, pero ya será para otro año, escuchar sus voces y sus versos. Mañana, y, ¿no? sí. Bueno, pues es La velada poética. Por eso he tenido que salir y entrar y Convoca. salir y entrar. Desafortunadamente, tenemos luto, estamos en luto y hemos tenido que posponer la presentación de la cumbia. Sí, Así eso que no- tenemos que ponernos de acuerdo para ver la próxima semana cuándo y en dónde podemos presentar la cumbia. Pero hay velada mañana, ¿no? Sí, Hay claro, sí. velada Bien. de poesía Claro, mañana, sí, están eso que todos decía. De invitados, acuerdo. estarán Elena, está Juan María, está Nuria, está Ifigenia, En el Benaki. en el Benaki, Viveros. dice Benaki. Por favor no se vayan, que tenemos ahora una presentación de una exposición preciosa de libros artesanales de Andrés Barba y Alejandro, Alberto Pina. y Alberto Pina. Y una copita de honor para que todos nos relajemos y disfrutemos y veamos la belleza de los libros que están aquí en el Festival LEA, en la casa del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Gracias, señora Elena Gómez. Gracias.